Hola, yo soy Israel Reyes. Bienvenidos a APA Encuadernación. Hoy te voy a enseñar a hacer la costura alternada o robada. Es una costura muy recomendable cuando no queremos que el lomo crezca por la costura. Con esta técnica metemos muy poco hilo entre los cuadernillos. Además, es bastante rápida una vez que la tienes dominada. Es muy fácil. Únicamente tienes que poner atención y te daré algunos consejos para que no te pierdas. La lista de materiales y herramientas, como siempre, la encuentras en la descripción del video y de todas maneras me verás utilizar todo a lo largo del tutorial. ¿Estamos listos? Bien, vamos a empezar. Comenzaremos por separar nuestras hojas en 12 grupos de 4. Me ayudaré del dedal para hacerlo más fácil. Tú puedes tener tantos grupos como quieras, pero para esta costura lo ideal es tener grupos que sean múltiplos de 4, es decir, 12, 16, 20, etc. Verás por qué al final del video. Ahora doblaremos las hojas para formar los cuadernillos. Si no sabes cómo hacerlo, recuerda que hay un video en el que explico cómo se hace. Te dejo el link aquí arriba y en la descripción. Con los cuadernillos listos, ahora vamos a perforarlos. El patrón de perforado va a ser cada 2 centímetros. Tú ya sabes que me gusta más perforar usando la cuna, pero hoy lo haremos con el foamy, por si en tu caso no tienes una cuna. Marcamos las medidas de perforación solo en uno de los cuadernillos. Con la ayuda de una escuadra voy a pasar esas medidas al resto de los cuadernillos de esta forma. Para perforar coloco mi tabla de corte, luego mi hoja de foamy, abro mi cuadernillo y perforo donde coincide la marca que hicimos con la línea del doblez. Perforaré así todos mis cuadernillos. Si no sabes cuáles son las diferencias entre perforar con un foamy, una cuna o con la cegueta, puedes conocerlo en las historias destacadas de Instagram o en mi cuenta de TikTok. Con los cuadernillos perforados es momento de pasar a la costura. El hilo que usaremos hoy es un hilo de lino. El hilo de lino es el que se usa tradicionalmente en la encuadernación. Es mucho más caro que el algodón, pues es importado. Pero puedes coser con el hilo de algodón, como te he enseñado antes, sin ningún problema. Hoy lo haré con el lino para que lo conozcas y veas que se trabaja exactamente igual. En la descripción del video te dejo 2 proveedores con quienes puedes comprarlo. Este hilo vamos a encerarlo de la misma forma que con el hilo de algodón. Las razones por las que enceramos el hilo y la longitud de este te lo expliqué cuando hicimos la costura francesa. Puedes repasarlo volviendo a ver ese video. Ensartaremos nuestro hilo en la aguja curva. Puedes usar una recta si lo prefieres. Le hacemos un nudo de seguridad. Todo listo. Para coser puedes comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No cambia en nada. En las costuras entapadas que te estoy enseñando vamos a ir de afuera del cuadernillo hacia adentro. Ya sabes, si eres diestro tendrás tu aguja en la mano derecha, si eres zurdo la tendrás en la izquierda. La otra mano es la que se queda dentro del cuadernillo para que puedas abrir y cerrar. Eso te ayudará a tener un mejor control y evitar que se anude. Acomodamos nuestros cuadernillos para la costura. Traigo el primer cuadernillo. Voy a entrar por la primera perforación y salgo por la segunda. Dejamos una colita de unos 5 o 10 centímetros. Voy a regresar por la misma segunda perforación, dejando un anillo de hilo fuera del cuadernillo. Atención aquí, debes cuidar que cuando salgas y entres por la misma perforación, un hilo pase junto al otro y que no vayas a atravesar el hilo, porque si lo haces, no vas a poder tensar. Voy a hacer lo mismo en la tercera perforación. Salgo y entro por la misma. Igual en la cuarta y en la quinta. Ahora, si tenso al final del cuadernillo, todos los anillos de hilo se van a meter y tendría que volver a comenzar. Para que esto no suceda, voy a ayudarme de un lápiz, un bolígrafo, un marcador, un plumín o un palito de madera. Cuando salgo por la segunda perforación, rodeo el marcador y entro por la misma segunda. De esta forma, si tenso, el marcador está deteniendo la costura. Hago lo mismo con el resto de las perforaciones. Cuando salgo por la sexta perforación, ya no rodeo el marcador, sino que subo al segundo cuadernillo.
Una vez que estoy dentro del segundo cuadernillo, puedo quitar el marcador y quedarán hechos los anillos de hilo. Salgo del segundo cuadernillo por la quinta perforación y voy a pasar entre el anillo de hilo que había dejado. Lo hago en la dirección que voy cosiendo y vuelvo a entrar por la misma quinta perforación de mi segundo cuadernillo. Haré lo mismo en el resto de las perforaciones, saliendo y entrando por la misma sin olvidar que debo pasar entre el anillo de hilo. Una vez que estoy en la primera perforación, llega el momento de tensar. Para eso, abro mi primer cuadernillo. Este primer hilo que tengo aquí no lo voy a tensar, pues es el hilo de la colita. Tomo el segundo tramo y lo tenso en la dirección que lo cosí. Todo el anillo de hilo se va a meter al cuadernillo. Voy a hacer lo mismo con el tercer tramo de hilo que debe correr sin problemas. Haré lo mismo hasta llegar al final del cuadernillo. Ahora subo al segundo y voy a hacer lo mismo en la otra dirección. Cuando llegue al final, toda la costura habrá quedado bien tensa. Hago 2 nuditos con el hilo que voy cosiendo y la colita. Perfecto, tenemos primer y segundo cuadernillo cosidos. Traemos el tercer cuadernillo y lo ponemos sobre los 2 que ya cosimos. Voy a entrar al tercer cuadernillo por la primera perforación y salgo en la segunda. Y justo aquí debajo voy a hacer una cadeneta. Después de la cadeneta, traigo el cuarto cuadernillo y voy a entrar al cuarto cuadernillo por la segunda perforación. Salgo en la tercera y hago cadeneta. Ojo aquí, las cadenetas bajarán hasta donde encuentren hilo. Después de la cadeneta, regreso al tercer cuadernillo por la tercera perforación. Salgo en la cuarta y cadeneta. Subo al cuarto cuadernillo por la cuarta perforación y salgo en la quinta. Hago cadeneta. Regreso al tercer cuadernillo por la quinta perforación, salgo en la sexta y hago cadeneta. ¿Te pareció confuso? No lo es. Repasemos qué fue lo que hicimos y entendamos cuál es la lógica de esta costura. En el cuadernillo 1 y 2 tenemos el hilo continuo dentro. A partir del tercero, el hilo quedará continuo, pero alterna en 2 cuadernillos. En este caso, cuadernillo 3 y 4. Por eso se llama costura alternada, porque alterna el hilo. Se llama costura robada porque vamos a tener perforaciones que no van a llevar hilo. Nos las vamos a robar, nos las vamos a brincar. Una constante en esta costura es que cada vez que salgamos de un cuadernillo haremos una cadeneta y las cadenetas van a bajar hasta donde encuentren hilo. Otra constante que te puede ayudar para que no te pierdas es que los cuadernillos impares 3, 5, 7, 9 van a tener dentro hilo, espacio, hilo, espacio, hilo. Y los cuadernillos pares 4, 6, 8 va a ser al contrario. Vamos a tener espacio, hilo, espacio, hilo, espacio. Muy bien, sigamos ahora con otro par de cuadernillos. Traigo el quinto cuadernillo y entro por la sexta perforación. Salgo en la quinta y hago cadeneta. Traigo el sexto cuadernillo, entro en la quinta, salgo en la cuarta y hago cadeneta. Regreso al quinto cuadernillo por la cuarta perforación, salgo en la tercera y hago cadeneta. Subo al sexto cuadernillo por la tercera perforación y salgo en la segunda. Hago cadeneta. Regreso al quinto cuadernillo por la segunda perforación, salgo en la primera y hago cadeneta. Esta cadeneta tiene que bajar hasta la separación entre cuadernillo 1 y 2 para poder agarrarse. Entonces, fue lo mismo que habíamos hecho antes, pero ahora lo hicimos en la dirección contraria. Las constantes permanecen, todas las cadenetas bajan hasta donde haya hilo y la costura va quedando alternada entre los 2 cuadernillos que acabamos de coser. Haremos lo mismo con cuadernillos 7 y 8 que se cosen juntos y luego 9 y 10.
¿Estás disfrutando de este tutorial? Bueno, tal vez te gustaría apoyar para que siga creando contenido. Visita mi cuenta de Patreon y con un aporte mensual de 100 pesos mexicanos ayudarás a que este canal pueda seguir adelante. Además, podrás decidir y proponer los siguientes tutoriales, tener acceso a ellos antes que nadie, recibir asesorías, clases gratuitas en línea o presencial y mucho más. Todo esto ayuda a que el canal siga siendo gratuito y disponible para todos. Todos los detalles los encuentras en la descripción de este video. Gracias. Una vez que salí del 10º cuadernillo por la primera perforación, voy a traer el cuadernillo número 11 y voy a entrar por la primera perforación. Salgo en la segunda. Hago cadeneta y vuelvo a entrar por la misma segunda perforación del cuadernillo 11. Salgo en la tercera y también hago cadeneta. Regreso por esa misma tercera perforación. Voy a continuar así, es decir, saliendo y entrando por la misma perforación y haciendo cadenetas. Eso hará que el cuadernillo 11 quede con hilo continuo dentro. Una vez que haya llegado a la última perforación del cuadernillo 11 y haya hecho la cadeneta, ahora subo al cuadernillo 12 y haré lo mismo. Entro por la sexta perforación, salgo en la quinta, hago cadeneta y regreso al cuadernillo 12 por la misma quinta perforación. Haré lo mismo en el resto de las perforaciones hasta llegar a la primera en la que haré la cadeneta con el remate 2 veces para cerrar la costura. El remate te lo expliqué en el tutorial de la costura francesa y también está en las historias destacadas de Instagram en el Consejo Campeón. Después de las 2 cadenetas con remate, hacemos 2 nuditos con el hilo que íbamos cosiendo y la colita. Si no tuviéramos cuadernillos en múltiplos de 4, habríamos terminado la costura del otro lado y no podríamos hacer este nudo. Y listo, tenemos nuestra libreta ya terminada. Si quieres terminar de encuadernarla, puedes ir a ver los otros videos que ya están en el canal. Preparación para el entapado, cartera de una pieza y entapado de una libreta. Muy bien, terminamos por hoy. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda. Como siempre, trataré de responder a todos. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir este video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest. Nos vemos por aquí muy pronto. Chao.